La puerta del restaurante se abrió como una pantalla que revelaba dos mundos. Un salón iluminado por arañas de cristal donde los hombres en traje discutían cifras y la noche fría que quedaba fuera, capaz de borrar cualquier promesa. Richard Blake cruzó el umbral con paso calculado. A su lado, Evelyn avanzó en silencio, como quien sabe que su lugar es sostener sin llamar la atención. Él la había elegido por la palabra justa, discreta. Era la palabra que usó cuando pidió a su asistente que trajera a alguien que no llamara la atención, alguien que pudiera ser un adorno conveniente en una cena donde se decidiría el futuro de su imperio. Pero la discreción no neutraliza la dignidad. La mesa estaba dominada por la geometría de los poderosos, platos blancos, copas altas, la jerarquía de las voces que se imponían por volumen más que por verdad. Richard tomó asiento al extremo. Su mano rozó el borde de la carta como si ajustara los contornos de su dominio. Evelyn se sentó a su derecha, moviéndose con naturalidad, sin rodeos ni servilismos teatrales. No llevaba joyas llamativas, ni gestos aprendidos. Llevaba esa calma que no es ausencia, sino presencia medida. Un cuero grueso forjado por años de trabajo, decisiones pequeñas pero firmes. Una mirada que registraba sin exigir permiso. La conversación arrancó con lo previsible, halagos cruzados, chistes de mercados y una gimnasia de cifras que pretendía marcar el ritmo. Entonces, en un momento en que se hablaba de responsabilidad social como si fuera un aderezo de presentación, una inversora, una mujer de mediana edad con ojos claros, lanzó una pregunta dirigida a Richard sobre el papel real de las empresas en las vidas de la gente que estaban detrás de sus rentabilidades. Un silencio breve, incómodo. Richard sonrió con la confianza de quien ya tiene la respuesta. Pero antes de que él pudiera pronunciar la palabra correcta, esa que no compromete, la inversión intelectual de la sala buscó un interlocutor improvisado. A su lado, sin pedir turno, Evelyn respondió. Su voz fue simple. No habló con tecnicismos ni con la frialdad de quien vende una promesa. Habló con la autoridad de quien conoce a las personas que rara vez ocupan titulares. Habló de horarios imposibles, de la incertidumbre en la nómina, de cómo un empleador justo puede transformar no solo la jornada de trabajo, sino la salud de una familia. No ofreció soluciones grandilocuentes. Contó lo que veía cada mañana. Niños que llegaban a la escuela con hambre, trabajadores que pedían tiempo para resolver un parto, mujeres que se esforzaban por estudiar una carrera mientras lavaban casas. No fue un alegato, fue un inventario de humanidad. Cuando habló de responsabilidad social, lo hizo con nombres, no con porcentajes. La mesa se quedó escuchando, porque la verdad, cuando se presenta sin rótulos, exige atención. Uno de los inversores inclinó la cabeza, sorprendido. Otro dejó caer su copa, como si la palabra de Evelyn hubiera tocado un cristal sensible. Richard miró a su empleada y en esa mirada hubo cálculo y sorpresa, una mezcla que pronto mutó en molestia. Porque una cosa es confirmar la propia visión desde la tribuna y otra muy distinta es ver cómo alguien que no esperaba brillar ilumina una sala entera por su discurso honesto. No creo que sea el momento ni el lugar para una clase de moral, dijo Richard, con la ligereza cortante de quien quiere cerrar una fisura. Su intención no era reparar, sino apagar. Para él, el orden del mundo se sostiene cuando la crítica se mantiene en su sitio, silenciosa y predecible. Evelyn no replicó de inmediato. Su voz mantuvo la compostura, pero no retrocedió. Explicó que la responsabilidad no es un adorno, sino un requisito para la supervivencia de cualquier negocio, y que la prosperidad que no incluyera a las personas que sostienen los procesos era una prosperidad frágil. Habló de pequeños cambios con gran impacto: pagar a tiempo, ofrecer horarios que permitan educación, mantener una línea de comunicación real con quienes hacen posible la operación diaria. Sus palabras fueron medidas, pero no suaves. En la mesa, uno de los inversores, Mr. Lewis, la miró con una mezcla de admiración y curiosidad que rompió la escala de su rutina. La reacción de Richard no fue inmediata. Fue una ola que se formó en silencio y luego se abalanzó. Se arriesgó a convertir una conversación en espectáculo. Con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, pidió la explicación pública. ¿Por qué una empleada doméstica hablaba así frente a hombres de negocio? Hubo un murmullo que no buscaba respuestas, sino el placer de presenciar la caída de alguien que había osado trascender su lugar. Richard, queriendo recuperar el control que en ese instante se le escurría, usó la autoridad que le daba su posición. Humillación disfrazada de ironía.
Gracias por tus observaciones, dijo. Pero si vas a opinar en reuniones de negocios, deberías conocer las cifras. Esto no es un hogar, esto es una empresa. Y en una empresa, la experiencia y la formación cuentan. La humillación se transformó en decisión visible. Sacó la tarjeta de visita, escribió con la mano temblorosa de quien ha perdido la compostura una frase que pesaría más que cualquier contrato, y la dejó sobre la mesa frente a Evelyn. «Considera esto tu fin en mi casa», dijo. «No necesito problemas». No usó palabras elegantes. El despido fue un golpe seco en medio de la conversación glamorosa. Para la sala fue un gesto dramático, para Evelyn fue un punto de inflexión. Nadie en la mesa vio la rapidez con que su espíritu registró la herida y la transformó en un plan. Dignidad sobre revanchismo. Pasos medidos sobre ruido. Se levantó, tomó su bolso y abandonó el salón sin ruido. Su espalda no estaba curvada por la vergüenza, sino por la costumbre de sostener el mundo en pequeños actos cotidianos. El aire volvió a su estado anterior. Copas que se rellenaron, conversaciones que retomaron su curso como si nada hubiera pasado. Pero en una esquina, Mr. Lewis apretó la mano contra su copa y su mirada siguió a Evelyn mientras salía. Había visto algo que las cifras no podían medir. Presencia, verdad y una autoridad que no provenía de un despacho sino del contacto directo con la vida. Esa mirada de reconocimiento fue la grieta que eventualmente abriría otra puerta. Cuando la noche acabó para quienes habían cenado, para Evelyn la ciudad no volvió a ser un fondo neutro. Cada paso era la confirmación de un camino que debía recorrer sola. Caminó sin prisa hacia su casa, acompañada por la fuerza de quien no necesita la aprobación de quien la despidió. Llegó a un departamento pequeño que olía a sopa hecha en una olla lenta y a risas lejanas. Su hermana estaba allí, expectante, con los ojos enrojecidos. Las noticias viajan rápido entre los afectos. «¿Qué pasó?», preguntó su hermana nada más verla. Evelyn contó la cena con la economía del testigo que no quiere dramatizar para no alarmar. Habló de los rostros, de la pregunta, de la respuesta. Habló de la humillación, pero no la dejó convertir en una historia de derrota. En la cocina, con la luz amarilla que suaviza las líneas del día, su hermana la miró con orgullo y rabia a la vez. Orgullo porque había defendido a los suyos, rabia porque una vez más los que pueden humillar lo hacen sin medir el daño. «Hiciste lo correcto», dijo su hermana. «No dejes que te apaguen por hablar de lo obvio». La realidad de Evelyn era una mezcla de cansancio y convicción. Había sacrificado estudios, había tomado turnos nocturnos en casas que no siempre pagaban a tiempo. Había aprendido que la dignidad se defiende con la palabra y con el trabajo. Esa noche, la palabra la puso en el centro de una escena que para muchos no tenía importancia real más allá del entretenimiento. Para otros, como Mr. Lewis, tuvo peso. Mientras tanto, Richard volvió al edificio central de su empresa con el gesto cortado. En los pasillos, sus colaboradores estaban al tanto del episodio. Lo comentaban con un murmullo que mezclaba admiración por su decisión y miedo ante su temperamento. No le interesaba la empatía, le interesaba el control. Pero el control, igual que la fortuna, es volátil. En su despacho, los informes eran punzantes. La compañía estaba en una encrucijada. Ratios que se cerraban con dificultad, inversores que presionaban, un contrato que podía salvar o hundir la imagen corporativa. Richard tomó decisiones rápidas en las semanas que siguieron. Ordenó recortes, buscó atajos, firmó acuerdos sin leer las cláusulas hasta que la factura llegó con intereses y la reputación comenzó a resquebrajarse. Su orgullo le impedía retroceder. A cada paso se aislaba más. Aún así, hubo momentos en que la noche le devolvía ese silencio que obliga a pensar. En uno de esos momentos, al revisar notas de la cena que había tratado de convertir en un incidente sin consecuencia, Richard encontró el gesto que había subestimado, la mirada firme de una mujer que había hablado con verdad. No era la primera vez que subestimaba a alguien por su apariencia o su origen, y cada subestimación le costaba algo que no siempre aparecía en el balance. Una voz que podría haber mejorado sus decisiones, una perspectiva que podía haber evitado errores. Decidió, en un impulso que mezclaba soberbia y miedo,
que la solución era reafirmar su autoridad. Llamó a su jefe de finanzas y le dio instrucciones para acelerar una operación con un inversor rumoroso sin tener en cuenta los riesgos morales que otros señalaron. Quería mostrar que su mano era firme, que su palabra marcaba el rumbo. Ese gesto precipitó una reacción en cadena. Empleados desconcertados, socios que retiraban su apoyo, y lo más doloroso para Richard, la percepción pública de que su empresa sacrificaba ética por resultado. En esa pira de decisiones impulsivas, la figura de Evelyn flotaba como un reproche silencioso. Ella había dicho que la prosperidad sin cuidado era frágil. Él, reacio a admitir que aquel reproche tenía razón, continuó en la dirección equivocada hasta que el rumbo lo arrojó contra la costa de la crisis. Evelyn, por su parte, no dejó que el despido fuera un final. En los días siguientes, hizo lo que siempre había hecho. Se levantó temprano, fue a entregar trabajos, ayudó a una vecina enferma a conseguir medicinas y por las noches escribió en un cuaderno ideas que no eran para un currículum, sino para cambiar la vida de las personas que veía cada día. No buscaba venganza, buscaba un medio para que la dignidad no fuera una excepción, sino la norma. Su nombre circuló en la ciudad, no por la cena en sí, sino por la forma en que se plantó en la mesa, más allá de su condición. Mr. Lewis, el inversor que había estado presente, necesitó una noche para ordenar sus impresiones. No era solo la convicción de que Evelyn hablaba con razones, era algo más íntimo. Había encontrado en sus palabras una brújula que le recordaba a una responsabilidad que la rentabilidad había opacado en su vida profesional. Se tomó unos días antes de actuar. Su perfil en el sector era de esos hombres que miden cada paso, pero aquella noche lo había impresionado de verdad. El mundo de los que gobiernan recursos es lento en sus cambios, pero no inmunes a la fuerza de la verdad. Mr. Lewis llamó a su jefe de operaciones y le pidió conocer el nombre de la mujer que había hablado. No para juzgarla, sino para ofrecerle algo inesperado, la posibilidad de participar en una iniciativa que su fundación apoyaba, un programa piloto en barrios donde la falta de oportunidades era la regla. No era caridad, era una apuesta por demostrar que pequeños ajustes podían multiplicar vidas, y necesitaban a alguien que no solo conociera la teoría, sino la experiencia. La llamada llegó en un momento en que Evelyn estaba lavando platos en una casa donde había trabajado esa mañana. Las manos en el agua, la espuma en las muñecas. La noticia del despido reciente todavía ardía como una brasa que puede prender. El teléfono vibró en la mesa de la cocina de su departamento y su nombre apareció en la pantalla. Un número desconocido con una etiqueta elegante. Por un instante dudó. Las experiencias la habían enseñado a desconfiar de promesas vacías. Al otro lado, una voz grave preguntó si era Evelyn. Detrás, la ciudad seguía con su ritmo implacable. Las luces de la calle formaban una constelación doméstica. «Señora Blake», dijo la voz, con cortesía y sin la prisa de quien maneja agendas ajenas. «Soy David Lewis. Estuve en la cena del otro día. Quería saber si está bien». Evelyn apoyó la mano mojada sobre la mesa y miró el teléfono como quien observa una posibilidad que no encaja con los mapas conocidos. La voz del otro lado era la de quien ha decidido intervenir en una historia que no puede ignorar. Y en ese instante, mientras la cena se convertía en recuerdo vivo, la vida de Evelyn se encontraba en la orilla de un cambio cuya dirección todavía no se veía por completo. ¿Respondería con la cautela aprendida en años de desventaja o permitiría que aquella llamada, de tono extraño y contenido incierto, fuera la primera luz de algo distinto? La decisión no sería instantánea, pero sí necesaria. Sus dedos temblaron ligeramente al aceptar la conversación. Afuera la noche parecía sostener la respiración. Dentro, la cocina olía a sopa recalentada y a esperanzas contenidas. «Sí», contestó por fin, «soy yo». La voz de David Lewis no era una oferta envuelta en caridad, ni un gesto paternalista. Estaba teñida de un interés profesional que buscaba prueba y compromiso. Habló de proyectos, de medidas concretas, de la necesidad de alguien que conociera el terreno. Le propuso con precisión la posibilidad de acompañar una evaluación en el barrio donde su fundación quería invertir para un programa piloto. No prometió títulos ni gratificaciones, pero ofreció una mesa donde las palabras podían traducirse en acciones. Evelyn escuchó. Su mente registró cada detalle con la meticulosidad de quien ha vivido con recursos limitados. Sabía que las oportunidades venían con condiciones, y que la mejor defensa era la prudencia,
Preguntó por motivos, por el alcance de la iniciativa, por el tiempo requerido. Las respuestas fueron claras, desprovistas de retórica. Le pedían que fuera testigo y guía, que contara lo que veía y ayudara a diseñar soluciones. No era una puerta que se abría a un mundo sin esfuerzo, era una invitación a transformar desde adentro. Cuando colgó, la cocina volvió a ocuparse de su vida. Pero por primera vez desde la cena, la humillación pública no fue la última palabra de la jornada. Había una llamada que parecía ofrecer un camino real. No era una promesa de gloria, era la posibilidad de ejercer influencia donde antes solo había denuncia. Evelyn dejó el teléfono sobre la mesa, miró la ventana que daba a la calle y por un segundo permitió que la idea se asentara. No se trataba de reivindicarse ante Richard Blake, sino de demostrar que la dignidad sostenida en la vida cotidiana puede sostener un proyecto más grande. En otro lugar de la ciudad, Richard revisaba un informe que mostraba la primera factura de su precipitación. Un cliente retiró una cuenta clave, y el rumor de la inestabilidad comenzó a crecer. Sus colaboradores, por primera vez en años, le cuestionaron decisiones. Hubo gritos, reproches y luego silencios que pesan más. La soledad, que había sido su compañero cómodo, se volvió un espejo. En la quietud del despacho, la imagen de Evelyn en la cena volvió a él, pero esta vez sin el gesto arrogante. Vio no a un estorbo que necesitaba ser retirado, sino a una voz que había señalado un peligro real. El orgullo le frenó la vuelta atrás, pero la verdad es una sustancia que filtra, aun cuando se coloque bajo capas de justificaciones. La ciudad siguió su tránsito nocturno, y mientras algunos dormían confiados en rutinas de poder, otros, como Evelyn, se encontraban en el umbral de decisiones que no solo definirían su presente, sino que podían alterar el mapa de quién recibe oportunidades. La llamada de Mr. Lewis era un eco que podía convertirse en una propuesta concreta o en una ilusión pasajera. Quedaba el trabajo de discernir, de valorar riesgos, de elegir con los ojos abiertos. Cuando Evelyn se acostó esa noche, no acomodó su cabeza en la almohada con resignación, sino con la curiosidad de quien sabe que una vida puede cambiar por decisiones pequeñas. Aceptar una reunión, acompañar una evaluación, decir la verdad una vez más. En su mente, la imagen de la mesa del restaurante seguía presente, pero ya no era un escenario de humillación exclusiva. Era el punto de partida de algo que pendía de un hilo y que tal vez un día podría convertirse en red. Afuera, la ciudad respiraba como siempre, pero en su interior algo latía diferente, la posibilidad de que una voz humilde y firme pudiera transformar no solo la vida de una persona, sino la manera en que una comunidad es vista por quienes detentan el poder. El día siguiente amaneció con la claridad propia de las oportunidades que exigen trabajo. Evelyn se preparó para llegar puntual a un lugar donde la demanda de sus manos seguía siendo real. Mientras se ataba los cordones, pensó en la conversación telefónica. No había promesas, solo una invitación a mostrar. Y para alguien que siempre habló desde la experiencia, mostrar era el primer paso para cambiar reglas hechas por unos pocos. A lo lejos, en la torre de oficinas donde Richard intentaba recomponer su imperio, las pantallas mostraban titulares que ya no podían ignorarse. La reputación de la compañía, una decisión precipitada, los susurros sobre su liderazgo. La herida hecha por su propio orgullo empezaba a doler no por un golpe físico, sino por un vacío que crecía en la confianza de aquellos que antes seguían sin cuestionarlo. Esa noche, mientras repasaba llamadas y mensajes, el nombre de Evelyn volvió a aparecer en su mente, no como una molestia, sino como una incomodidad que pedía atención. La historia había empezado con una cena, con un gesto minimalista pensado para mantener una imagen. Y como suele pasar, las escenas mínimas guardaron en su silencio la posibilidad de un cambio mayor. La pregunta que quedaba flotando era sencilla y peligrosa. ¿Quién tendría la humildad de cambiar? Comenta Valentía si te sorprendió la forma en que Evelyn habló esa noche. La respuesta de la ciudad no era inmediata. Había que caminar mucho para transformar percepciones y estructuras. En los días que siguieron, Evelyn empezó a recibir mensajes y llamadas de personas que la habían escuchado en la cena, vecinos que le contaban historias que confirmaban lo que ella había dicho, una maestra que le ofreció datos sobre la asistencia escolar, una madre que le contó de noches sin comida por retrasos en el pago.
Todos esos relatos eran piezas de un rompecabezas que Evelyn, con la humildad de quien no pretende ser heroína, empezó a ordenar en su cuaderno. No se trataba de fama, se trataba de evidencia. Mr. Lewis organizó una primera reunión informativa en su oficina. Quería escuchar antes de comprometer recursos. Invitó a representantes de ONGs locales, a técnicos y si ella aceptaba, a Evelyn. No era una decisión definitiva, era una etapa de reconocimiento. Ver, escuchar, no imponer. Para él, la cena había sido una chispa que no quería perder en el sopor institucional. Llamó a su equipo y pidió que hicieran las cosas de otra manera. Menos discursos y más trabajo de campo. Evelyn aceptó ir a la reunión, aunque con reservas. No quería ser usada como símbolo ni protagonista de una historia que terminara en bonitas fotos de prensa. Fue por la razón por la que siempre fue, para que las palabras tuvieran consecuencias. En la sala donde se reunió el primer grupo, había mesas de trabajo y una pizarra. No había esa estética de galería que a veces adorna los proyectos sociales. Había sillas incómodas y mucha voluntad. Allí conoció a Julia, una coordinadora con experiencia en programas comunitarios, y a Mark, un joven consultor que se movía entre datos y testimonios, con la energía de quien ha visto que ambos mundos pueden dialogar. Ellos no vinieron a escuchar su historia como espectáculo, vinieron a preguntarle por lo que veía y por lo que pensaba que podía funcionar. No necesitamos estrategias bonitas, dijo Evelyn, necesitamos soluciones que alguien pueda sostener cuando ustedes ya no estén. Era una frase simple, pero directa. Muchos en la mesa la asintieron. Otros, que habían trabajado en el lenguaje de la filantropía corporativa, se tomaron notas para reinterpretarla en términos ejecutivos. Mark la miró con la mezcla de admiración y trabajo que sucede cuando se encuentra un campo fértil. Mientras tanto, Richard seguía en su torre, evaluando números, enfrentando la presión de socios que pedían certezas. Sus decisiones dejaron de ser solo suyas, empezaron a reflejar el estado de una empresa que, sin darse cuenta, se había alimentado de su osadía. En reuniones donde antes imponía, ahora explicaba con excusas. Empezó a visitar filiales, a preguntar por la ejecución de medidas que él mismo había descuidado. En esos viajes comenzó a ver rostros que no eran cifras, operarios cansados, gerentes que pedían tiempo para implementar cambios, y en un centro de distribución, una trabajadora que le ofreció una mirada directa y sin flores. Aquellas visitas no transformaron a Richard de la noche a la mañana. No hubo conversión dramática ni presentación pública de arrepentimiento. Hubo, en cambio, encuentros repetidos que fueron mostrando la grieta entre sus palabras y sus actos. En uno de esos viajes, un gerente le habló de las consecuencias de los recortes, más horas para menos gente, problemas de seguridad y una moral que se desmoronaba. La estadística aquí no era un número, sino una madre que no podía llegar a la cita médica de su hijo. Richard escuchó y por primera vez no buscó una solución maquillada con comunicación externa. Se quedó callado, y el silencio fue más educativo que cualquier explicación. De regreso a su despacho, revisó contratos y correspondencia. Encontró una ficha con la anotación del nombre de Evelyn. Sin entender del todo por qué, decidió abrir su cuaderno y escribir. ¿Qué me hizo reaccionar? ¿Por qué ella y no otra? La pregunta no era cómoda. Su orgullo se resguardaba en la respuesta evasiva de que se había sentido avergonzado. Pero la verdad se insinuaba más compleja. La incomodidad era porque alguien había tocado una verdad que su empresa no quería mirar. En esas semanas, la ciudad fue testigo de pequeñas batallas. Evelyn recogía testimonios, Mr. Lewis organizaba visitas, y Richard, a su modo, comenzaba a escuchar. Ninguno de los cambios era espectacular. Todos eran pruebas de que la transformación verdadera se construye con decisiones que se repiten, no con titulares. La historia, que había empezado con una cena, estaba dando sus primeros pasos fuera de la mesa, en un cuaderno de notas, en una conversación en una cocina, en un correo que pedía evidencia. Y así, cuando el día se volvió rutina de nuevo, un eco insistente quedó en el aire. La cena había sido solo el inicio. Quedaba mucho por hacer para transformar la indignación en propuestas sostenibles, para convertir miradas en políticas y despidos en oportunidades reales. En algún lugar, la conversación entre Mr. Lewis y Evelyn continuaba en la penumbra de un teléfono que todavía no cerraba el circuito. La ciudad seguía, la gente trabajaba, y sin embargo, la sensación de que algo había cambiado, aunque pequeño, se mantenía. La pregunta latente que comenzaba a tomar fuerza era si aquel impulso que se originó en una frase dicha desde la humildad podía sostenerse contra la inercia del mercado y el orgullo de algunos. Las piezas se movían. La mesa del restaurante había sido un tablero donde se habían desplegado intenciones. La partida apenas empezaba.
La partida apenas empezaba. En las semanas que siguieron, la atención se desplazó del brillo de la cena a la textura lenta del trabajo cotidiano. Para Evelyn, eso significó madrugadas más largas, reuniones donde tuvo que aprender a traducir la experiencia en propuestas concretas, y una disciplina nueva, documentar lo que siempre había visto. Para Richard, significó noches en vela, donde la ecuación entre ego y gestión no le cedía la última palabra, y días en los que su despacho dejó de ser una torre aislada para convertirse en un lugar donde otras voces, antes ignoradas, empezaban a filtrarse. La primera visita de campo coordinada por la fundación de Mr. Lewis fue una mañana gris, de esas en que la humedad enfatiza el cansancio. Evelyn llegó temprano y encontró a Julia ordenando folletos mientras Mark revisaba un mapa con rutas de transporte. Había voluntarios que cargaban cajas y madres que llegaban con la esperanza de un trámite. No eran escenas para fotografías limpias, eran momentos crudos donde la necesidad y la resiliencia se mezclaban. Evelyn caminó entre la gente con la naturalidad de quien había pasado la vida atendiendo urgencias cotidianas. Saludó, preguntó por los niños que estaban en una fila para vacunas, escuchó a una señora que le contó que su esposo trabajaba en la construcción y que los pagos llegaban tarde. «Si logramos que el pago sea puntual», dijo Evelyn a Julia mientras anotaba, «no es solo dinero, es la posibilidad de organizar la vida». Es la señora que puede comprar medicina sin sacrificar el almuerzo de los chicos. Julia, curtida en proyectos comunitarios, la miró con respeto. Había muchas personas con ideas bonitas, pocas sabían que la eficacia comenzaba por arreglar los pequeños engranajes administrativos. Mark, que venía del mundo de las métricas, observó con interés el catálogo de problemas que Evelyn iba describiendo. Transporte inaccesible, horarios laborales que chocaban con la escuela, servicios de guardería inexistentes. Para él, cada problema era una línea de datos. Para Evelyn, eran rostros. Evelyn propuso una intervención que no buscaba soluciones espectaculares, sino sostenibles. Una red de microcréditos para emprendedoras con plazos flexibles. Un programa de incentivos para empresas locales que garantizaran pagos puntuales a contratistas y la apertura de un centro de apoyo para trámites básicos y orientación laboral. Nada de grandes inversiones de prensa, pequeñas capacidades instaladas en el barrio que permitieran que las personas administraran mejor sus recursos y su tiempo. Lo que ella describió tenía un núcleo práctico, lograr que el trabajo no anulara la posibilidad de progreso. Mr. Lewis acompañó la primera gira silencioso, observando más que hablando. Había aprendido a dejar que quienes saben del terreno explicaran. Su fundación aportó los recursos iniciales, algunos consultores y, sobre todo, la promesa de permanecer hasta ver si las medidas podían sostenerse. No eran donaciones efímeras, eran una apuesta por construir estructuras locales. Las primeras semanas arrojaron resultados modestos y visibles. Una pequeña tienda que participó en el programa ajustó sus fechas de cobro y evitó que varias familias pasaran hambre en un mes de crisis. Una peluquería logró un microcrédito que permitió comprar una máquina que duplicó la clientela y generó 2 empleos. Esos logros, aunque humildes, comenzaron a formar un argumento poderoso frente a quienes, en las altas esferas, desconfiaban de las iniciativas que no prometían rendimientos contables inmediatos. Mientras tanto, la tempestad en la compañía de Richard se encrudecía. Sus decisiones precipitadas habían abierto fisuras que los asesores intentaban tapar con comunicaciones y promesas. Una junta clave se acercaba. Los accionistas demandaban un plan creíble que mostrara la viabilidad del negocio. En el fondo, aparecía una contradicción evidente para Richard. Su liderazgo autoritario había funcionado cuando todo marchaba bien. En la fragilidad, su mano dura parecía empujar al borde del precipicio. El clima en los pasillos de la empresa era de tensión. Se hablaba de pérdida de contratos, de reputación dañada y de la posibilidad de que algunos inversores exigieran cambios en la dirección. Mr. Haynes, presidente del consejo, conservador y con una memoria larga de decisiones corporativas, era la figura que podía inclinar la balanza. Era un hombre que respetaba los números por encima de las sensibilidades, pero no era insensible a la evidencia de gestión. En una reunión previa a la junta, el consejo evaluó distintas alternativas: recortes adicionales, una venta parcial de activos, la búsqueda urgente de un socio estratégico. Fue allí donde surgió una propuesta inesperada desde la vereda del talento: incluir en la mesa una voz que pudiera articular la responsabilidad social como estrategia de mitigación reputacional y operativa.
No era la idea preferida por todos, pero algunos, sobre todo los que veían el riesgo a largo plazo, comenzaron a considerar que un compromiso creíble con el entorno podía estabilizar la marca y, en consecuencia, el valor de la empresa. El nombre que apareció en las agendas fue el de Evelyn. Para muchos en el consejo resultó chocante. Una ex empleada doméstica proponiendo políticas para una corporación de su tamaño. Para otros, representaba la posibilidad de una narrativa que pudiera resituar la compañía en el mercado. Richard lo consideró primero una afrenta y luego una concesión estratégica, con el orgullo adosado como una coraza. Aceptar traer a Evelyn a la discusión implicaría admitir que había subestimado un activo humano, pero las cuentas no mentían, necesitaba alternativas. Evelyn fue invitada a participar en una mesa consultiva donde presentaría los avances del proyecto piloto. No se trataba de un símbolo, era una invitación dura, con papeles por firmar y ojos críticos. Antes de la reunión, ella se preparó como siempre había hecho. Revisó testimonios, cruzó datos prácticos y pidió que Julia y Mark la acompañaran para garantizar que la propuesta fuera sólida. Su objetivo no era impresionar con retórica, sino presentar mecanismos concretos que demostraran cómo la responsabilidad social podía transformarse en una palanca de estabilidad para la empresa. La sala del consejo olía a madera y previsibilidad. Los ejecutivos se sentaron como piezas calculadas de un tablero. Mr. Haynes presidía con la expresión de quien quiere controlar la sorpresa. Richard llegó con traje impecable y una mirada que aún no terminaba de digerir el impacto de sus errores. Al presentarse Evelyn, algunos rostros se contrajeron, otros se quedaron en silencio curioso. Ella se paró con la firmeza de quien ofrece soluciones que ha visto funcionar. No estamos pidiendo que la empresa se convierta en ONG, comenzó. Lo que proponemos es un plan de vinculación que reduzca costos de rotación, mejore la reputación en mercados sensibles y sobre todo garantice una cadena de suministro más estable. Cuando un proveedor no puede pagar a su gente a tiempo, su capacidad productiva cae. Eso se traduce en retrasos, multas y pérdida de clientes. Presentó cifras sencillas, ejemplos de impacto y medidas de implementación, auditorías de pago a contratistas, incentivos fiscales locales para empresas que cumplan cadenas de suministro éticas, un programa de formación técnica con empresas asociadas y la creación de un comité mixto empresa-comunidad para supervisar el cumplimiento. No pidió dinero para fotos, pidió compromiso y procesos. Hubo murmullos. Mr. Haynes, con su voz templada, expresó escepticismo sobre el costo. Los números, dijo, debían tener retorno. Evelyn replicó que el retorno podía medirse no solo en billetes inmediatos, sino en la reducción de riesgos, menos litigios, menos interrupciones operativas y reputación que traduce en confianza del consumidor. Insistió en que la sostenibilidad no era gasto, sino inversión en la continuidad del negocio. La intervención de Mr. Lewis fue decisiva. Habló en favor de la propuesta mostrando los indicadores del piloto, casos concretos donde la intervención había reducido days to pay y mejorado la productividad local. Su palabra, acompañada por la evidencia traída por Julia y Mark, comenzó a corroer la resistencia. Richard, que escuchaba, sintió el peso de la evidencia. Algo en él se quebró, no por culpa ni vergüenza, sino por la constatación de que sus gestos impulsivos le habían cerrado puertas que ahora se abrían con propuestas de colaboración. En la votación, la propuesta de integrar el piloto como línea estratégica fue aprobada por una mayoría apretada. No fue un triunfo total ni una absolución, fue una oportunidad. Evelyn recibió reconocimiento, pero no la celebración que algunos esperaban. En la práctica, su incorporación al equipo que coordinaría la implementación la situó frente a desafíos mayores: el trabajo con áreas renuentes, la necesidad de traducir empatía en procesos y la presión de demostrar resultados en plazos exigentes. La relación con Richard, que hasta entonces había sido un tablero de poder, empezó a adoptar matices nuevos. En público, ambos intercambiaban palabras medidas. En privado, la distancia era tensa. En una ocasión, cuando una crítica pública cuestionó la iniciativa por considerar la reacción mediática, Richard le dirigió a Evelyn una frase que llegó envuelta en honestidad ruda. No fue para hacer ruido, fue porque la vi dejando el salón esa noche, y entendí que había algo que no sabía, dijo. No pidió perdón, pero ofreció una mirada que buscaba complicidad. Evelyn no buscaba su perdón en esa etapa, buscaba más bien que la empresa cumpliera con aquello que prometía. Aún así, la cercanía obligada por los recorridos técnicos y las reuniones generó espacios de conversación franca. En uno de esos trayectos en automóvil, con la ciudad deslizándose como un tapiz de luces, Richard habló sin la coraza habitual. He perdido cosas que pensé imposibles de perder, confesó. No solo contratos. He perdido la claridad sobre qué defiende esta compañía. Evelyn observó la carretera antes de responder. Su tono fue suave, pero directo.
Entonces empieza por escuchar más que por imponer. Escuchar es un hábito que restaura muchas cosas, no solo la moral. La transformación de Richard no fue súbita, fue una serie de actos repetidos. Aceptar que su plan de recortes había ido demasiado lejos, ordenar la revisión de cláusulas abusivas, aprobar la creación de una línea de emergencia para proveedores en riesgo. Lo hizo con torpeza, a veces con resistencias internas, pero lo hizo. Los empleados notaron el cambio, al principio con incredulidad y luego con cierto alivio. Cuando en una planta el gerente notificó la reinstalación de políticas de seguridad que se habían recortado, los trabajadores respondieron con una ovación contenida. Para Richard, esos gestos eran pequeños pagos de una deuda larga. En paralelo, Evelyn consolidó el proyecto. Instituyó comités locales que incluyeron representantes de trabajadores y contratistas, capacitó a líderes comunitarios y definió indicadores de cumplimiento tanto sociales como operativos. Sus reuniones eran directas, un eje claro, objetivos por trimestre y una insistencia en la rendición de cuentas. Mark la apoyaba con métricas, Julia con la logística y Ana, una mujer del barrio que se había convertido en voz clave entre las beneficiarias, produjo testimonios que conmovían por su sencillez, días de escuela donde la asistencia aumentó, microemprendimientos que permitían combinaciones de trabajo y estudio. Ana era una de esas protagonistas de cambio que no buscaban reconocimiento, solo condiciones para vivir dignamente. En un café comunitario, con la voz quebrada por la emoción, explicó cómo el microcrédito le había permitido comprar una máquina de coser y contratar a otra mujer. Su alegría tenía la textura de alguien que había multiplicado su mundo. Antes trabajaba desde las 6 hasta las 10 sin ver mejoras, dijo. Ahora tengo contrato, puedo organizarme para llevar a mi hija a la escuela. Eso no es lujo, es vida. Estos testimonios fueron el verdadero combustible que movió a la junta directiva a mirar la iniciativa con renovada seriedad. Mr. Haynes, que en un principio miró la propuesta con desconfianza, comenzó a ver que el plan no solo generaba bienestar, sino que ofrecía herramientas para gestionar riesgos. En una sesión privada, le dijo a Richard, hay costos, sí, pero también hay ventajas que no están en un balance a corto plazo. Debemos aprender a medirlas. Fue una aceptación prudente, pero real. A medida que los resultados del piloto se consolidaban, nuevos actores se acercaron, proveedores que habían visto ventaja en la continuidad, clientes que valoraban el compromiso ético y medios que contaban historias humanas y comprobables. La imagen de la compañía se fue recomponiendo, no por un acto de marketing, sino por la suma de decisiones que cambiaban la operativa diaria. La prensa dejaba de enfocarse solo en errores pasados y empezaba a narrar un proceso de aprendizaje. La exposición pública de Evelyn creció, pero ella mantuvo el equilibrio. Evitó protagonismos vacíos, pidió transparencia y exigió que las acciones se midieran. Sus discursos eran directos y sin adornos. Explicaba qué funcionaba, qué no y qué se necesitaba para mantener las intervenciones. Esa honestidad le ganó aliados y detractores por igual. Algunos la acusaron de ingenua, otros de amenazar estructuras. Para Evelyn, nada de eso importaba si las vidas mejoraban. En medio de ese avance surgió un episodio que puso a prueba la coherencia de todos. Un proveedor importante, presionado por la necesidad de liquidez, intentó negociar una cláusula que rebajaba derechos a subcontratistas. La decisión, de aprobarse, habría minado la credibilidad del plan y golpeado directamente a familias que dependían de esos pagos. La Junta se reunió en emergencia. Las posturas estaban divididas. Algunos veían la cláusula como el mal menor para asegurar flujo de caja. Otros sostenían que aceptar semejante fórmula sería renunciar a lo más esencial del nuevo rumbo. Evelyn, con la evidencia del barrio y voces como la de Ana, defendió la postura contraria. Dijo que la empresa podía buscar otras soluciones para su liquidez sin quebrar a quienes estaban en la base de su cadena. Propuso un mecanismo alternativo, una línea de crédito puente gestionada por la fundación asociada a Mr. Lewis que permitiera al proveedor mantener sus obligaciones y, a cambio, asumir auditorías trimestrales. No era una solución perfecta ni gratis, pero ofrecía tiempo sin sacrificar derechos. La discusión fue intensa. Mr. Haynes, que representaba la mirada de prudencia financiera,
preguntó por los riesgos y quién asumiría la responsabilidad. En ese momento, Richard tomó la palabra con una claridad que sorprendió a más de uno. Si juzgamos solo por la conveniencia financiera inmediata, terminaremos hipotecando nuestra capacidad de operar en paz. Pido que se vote la alternativa propuesta por Evelyn y la Fundación, dijo. Fue una decisión arriesgada. Richard sabía que algunos accionistas la criticarían, pero la presión de la evidencia y la convicción de que la continuidad del negocio pasaba por la confianza en la cadena le empujaron a actuar. La votación aprobó la línea puente con condiciones estrictas de supervisión. La prensa lo leyó como un giro inesperado. Para quienes estaban en el terreno, fue la diferencia entre seguir o quebrar. Esa noche, después de horas de tensión, Richard buscó a Evelyn fuera de las cámaras, en un corredor silencioso donde las luces eran opacas. No era una escena de romance, era un momento de reconocimiento profesional. Gracias, dijo él con una voz que no buscaba elogios. Hoy no fue por mí, fue por lo correcto. Evelyn lo miró con prudencia. Su respuesta no fue para tranquilizar su ego ni para abrir puertas personales que aún no existían. Lo justo no necesita agradecimiento si se sostiene, respondió. Necesita vigilancia. El equilibrio entre la distancia profesional y la cercanía humana fue un trocito frágil que ambos aprendieron a caminar. Richard comenzaba a entender que la humildad no era una debilidad, sino una herramienta de liderazgo. Evelyn, por su parte, comprobó que la colaboración con sectores de poder podía traducirse en cambios reales si se mantenía la independencia y la claridad de objetivos. Con el tiempo, la cultura interna de la empresa mostró señales de cambio. Se implementaron comités mixtos, se restablecieron canales de diálogo con sindicatos y contratistas y emergieron protocolos para evaluar impacto social antes de firmar acuerdos. La transformación fue parcial y contestada, pero visible. Para muchos empleados fue la primera vez en años que la coherencia entre discurso y acción dejaba de ser una promesa y pasaba a ser política. Mientras todo eso sucedía, la relación entre Evelyn y Richard se fue deshaciendo de las aristas que la primera confrontación había dejado. Empezaron a compartir conversaciones más amplias, no solo sobre contratos o políticas, sino sobre cómo la empresa podía conectar con los barrios de manera respetuosa. Surgieron encuentros fuera de la luz pública, visitas a escuelas, participación en asambleas barriales, recorridos en los que Richard ya no intervenía para imponer, sino para escuchar. Esos viajes lo mostraban vulnerable, dispuesto a aprender sin miedo a ser corregido. Evelyn, que valoraba la coherencia, notó en esos actos un cambio que no buscaba aplausos, sino resultados. El romanticismo, cuando apareció, lo hizo con pasos cautelosos. No hubo escenas dramáticas ni gestos grandiosos. Empezó como la comprensión de dos personas que compartían un propósito y encontraban en la compañía del otro una forma de sostenerlo. En una tarde de lluvia, después de una reunión donde se celebró el cierre de un contrato que garantizaba la continuidad de varios programas sociales, Richard invitó a Evelyn a caminar bajo un paraguas compartido. Fueron palabras simples las que rompieron el hielo. Recuerdos de la infancia, anécdotas de familias y confesiones tímidas sobre miedos y pérdidas. La atracción creció en la medida en que ambos mostraban su humanidad. Fueron semanas de aprendizaje, pactos pequeños, conversaciones sobre límites y el establecimiento claro de políticas que evitaran cualquier abuso de poder. Evelyn exigió que su relación no interfiriera con la transparencia del proyecto. Ambos firmaron, simbólicamente, el compromiso de separar lo personal de lo profesional, una decisión que los fortaleció. La relación fue pública solo al cabo de tiempo y después de que la confianza en su trabajo mutuo estuviera suficientemente consolidada. La comunidad, que había observado con atención, empezó a ver en la dupla una posibilidad real de cambio duradero. Para quienes trabajaban en las oficinas, la escena era insólita. Un hombre que había sido símbolo de una gestión dura y una mujer que venía de la base, caminando juntos hacia una agenda que combinaba eficiencia y cuidado. Algunos criticaron, otros celebraron, pero la verdad práctica fue que las medidas comenzaban a dar resultados tangibles. El clímax llegó en la Junta General, donde se discutió la reestructuración de la empresa y la aceptación de un nuevo modelo de liderazgo compartido. Las semanas previas habían sido intensas, análisis financieros, presentaciones de impacto social y una campaña para recuperar la confianza de clientes y mercado. La sala estaba llena, miembros del consejo, accionistas, representantes legales y prensa. Mr. Haynes tomó la palabra con su habitual prudencia.
No es fácil cambiar décadas de práctica, dijo, pero lo que hemos visto nos obliga a tomar decisiones serias. Evelyn, invitada a exponer, habló con la mesura que la había caracterizado. Presentó datos, testimonios y un plan de 3 años para integrar la responsabilidad social en cada contrato y proceso. Explicó las métricas de reducción de días de pago, de mejora en la productividad local y de reputación en mercados sensibles. Mr. Haywich exhibió un informe independiente que reforzaba esas cifras. Mark presentó proyecciones que vinculaban la reducción de riesgo con la estabilidad del flujo de caja. Hubo resistencia. Un grupo de accionistas pidió más garantías legales, otros un cronograma más agresivo. La discusión fue larga y en ocasiones áspera. Richard, que al principio había adoptado una posición defensiva, sorprendió al anunciar su decisión de renunciar a una fracción significativa de su paquete accionarial para crear un fondo que respaldara los compromisos sociales. No fue un gesto teatral, fue un acto pensado para generar confianza entre los inversores y demostrar que su implicación no era meramente retórica. La propuesta incluía la creación de una estructura de gobernanza con representación comunitaria y la designación de una figura independiente para auditar el cumplimiento. Mr. Haynes, que había visto la evolución con cautela, apoyó la medida después de varias preguntas técnicas y garantías. La votación fue ajustada pero favorable. El resultado fue la creación de un modelo de liderazgo compartido. La empresa mantendría su orientación de mercado, pero con mecanismos permanentes que aseguraran la protección de los más vulnerables en su cadena. La votación marcó un antes y un después. Para Richard fue una etapa de reparación práctica. Para Evelyn, el reconocimiento de que su trabajo no era heroico, sino efectivo. En la sala, algunos aplaudieron, otros se abrazaron. Nadie reivindicó la victoria como propia. Fue más bien un triunfo colectivo. Después de la junta, en un pasillo que la luz suavizaba, Mr. Haynes se acercó a Evelyn y le dijo con voz grave: «Usted puso en la mesa lo que la compañía necesitaba ver. Gracias». Evelyn contestó con la naturalidad que la definía. No fue solo mi voz, fue la evidencia de muchas vidas. La rectificación de Richard ante Evelyn tomó la forma de actos continuos. Pidió disculpas públicas por la forma de su primer gesto en la cena, se comprometió a apoyar las iniciativas de manera activa y a reconocer públicamente el liderazgo de quienes habían trabajado en el proyecto. No hubo gestos grandilocuentes de redención instantánea. Hubo, en cambio, una sucesión de decisiones coherentes que fueron reconstruyendo la confianza. La relación personal entre Evelyn y Richard avanzó con la misma cautela que su transformación profesional. Decidieron formalizar su compromiso en una ceremonia íntima, sin ostentación ni grandes invitados, con la presencia de las personas que habían sido parte de la historia: Julia, Mark, Anna y algunos miembros de la comunidad. Eligieron un pequeño patio comunitario donde años atrás se habían reunido para una de las primeras asambleas del proyecto. Decoraron con flores y mesas sencillas. No hubo lujo, pero sí simbología. La elección del lugar fue una señal de que el compromiso personal se anclaba en un propósito compartido. En esa ceremonia, breve y llena de significados, intercambiaron palabras elegidas con cuidado. Richard rindió homenaje a la integridad de Evelyn y reconoció públicamente lo que su mirada había mostrado desde la cena. Evelyn habló de la necesidad de que el amor sea coherente con la justicia, que el compromiso personal no anule la autonomía de nadie y que la unión fuera un acto de servicio compartido. Nadie celebró la boda como una coronación de éxito empresarial. Fue un gesto íntimo que cerraba un ciclo y abría otro. El legado que nació de aquella cadena de eventos fue más profundo que una transformación corporativa puntual. Se creó un centro de formación técnica gestionado por la fundación y apoyado financieramente por la empresa. Se implementaron medidas contractuales que obligaban a verificar el cumplimiento de pagos y condiciones laborales. Y quizá lo más relevante, emergió una cultura donde escuchar se volvió una práctica valorada. El impacto no fue inmediato ni total, pero fue persistente. La comunidad que había acogido los primeros pasos del proyecto vio cambios en su cotidianidad: mejores condiciones de pago, iniciativas de guardería que permitían a madres estudiar y microemprendimientos que, aunque modestos, daban autonomía económica. Ana seguía cosiendo, ahora con una clientela estable. Julia coordinaba nuevos cursos de capacitación y Mark seguía midiendo resultados con una honestidad que antes no tenía. Richard, que había empezado la historia con gesto frío y control, terminó entendiendo que la fortaleza de una empresa reside también en su capacidad de cuidar a quienes la sostienen.
Evelyn, que nunca buscó protagonismo, vio cómo su vocación de servicio había escalado desde la cocina de su casa hasta la gobernanza de una corporación, sin perder la claridad y la dignidad que la hicieron hablar aquella noche en el restaurante. Años después, cuando la historia ya no era noticia, sino parte de la memoria laboral de la ciudad, se contó muchas veces la anécdota de la cena, cómo un hombre había llevado a su empleada a un encuentro de negocios y cómo la reacción de ella sorprendió a todos. La frase se volvió titular fácil, pero la verdad detrás del titular era más compleja. No fue solo la reacción la que sorprendió, sino la coherencia que siguió a esa reacción. La cena fue el inicio. Lo que vino después fue el trabajo duro de sostener principios en la práctica diaria. En la empresa se redactó una nueva política pública de relaciones con proveedores que establecía estándares claros de pago y responsabilidades. Se instituyeron mecanismos de rendición de cuentas que incluían representantes comunitarios en comités de supervisión. El fondo creado se consolidó como una herramienta para asegurar la liquidez de pequeños proveedores en situaciones de estrés, siempre con auditorías independientes. El modelo se replicó en otras sedes y sirvió de referencia para organizaciones que empezaban a integrar la responsabilidad social en su cadena de valor. Evelyn continuó liderando con la misma mesura. Su estilo no cambió a pesar del cargo. Prefería visitar barrios a estar en inauguraciones. Prefería escuchar a quienes sabían los problemas antes que teorizar. Mark y Julia siguieron siendo sus aliados. Ana, que ya no era solo testimonio, sino ejemplo de transformación, participaba en talleres para nuevas emprendedoras. Mr. Lewis guardó su perfil institucional, pero su interés y apoyo no disminuyeron. Fue el socio que creyó en una voz cuando otros solo vieron una anécdota de mesa. La relación entre Evelyn y Richard, en lo personal, se fue tejiendo con paciencia. Compartieron proyectos, decisiones y silencios. Aprendieron a resolver conflictos sin que el poder empresarial floreciera como arma, y acordaron que su relación sería pública cuando lo consideraran pertinente, con la clara convicción de que la transparencia era la mejor barrera contra cualquier sospecha de favoritismo. Mantuvieron un pacto que les permitió evitar la instrumentalización de su vínculo para beneficios personales. Ese acuerdo fortaleció la legitimidad de lo que construían juntos. Años después, cuando un periodista preguntó a Evelyn cuál había sido el momento clave, ella respondió con la sencillez que la caracterizaba. No fue una sola frase, sino la insistencia de hacer lo justo cada día. Para Richard, la lección fue otra forma de humildad. Reconocer que el liderazgo es, en el fondo, una responsabilidad hacia quienes son menos visibles. La historia circuló más como ejemplo que como moraleja. Fue utilizada por directivos que buscaban repensar sus prácticas, por activistas que deseaban incidir en políticas y por comunidades que querían creer que sus voces podían transformar realidades. No hubo promesas grandilocuentes, solo evidencias de que la coherencia sostenida tiene efectos concretos. En su íntima ceremonia, en el patio comunitario, uno de los niños que había participado en un taller alzó un dibujo. Era la imagen de una mesa redonda donde todos tenían un lugar. Era una metáfora elemental pero potente. Para quienes habían vivido el proceso, esa mesa no era ficción, era la traducción de años de esfuerzo por incluir a quienes antes quedaban fuera. La noche en que se celebró aquella boda íntima, la conversación volvió a la cena inicial como recuerdo fundante. Algunos rieron de la torpeza de aquel gesto primario de Richard, otros agradecieron que la historia no hubiera terminado en una humillación más. Y en el fondo, en la memoria de todos, quedó la certeza de que una voz humilde y firme puede abrir grietas en la inercia del poder. El legado que persiste no tiene la grandeza de un acto heroico, pero sí la fuerza de muchas decisiones pequeñas. Cambiar procesos, escuchar a quienes siempre fueron ignorados y sostener políticas que prioricen la dignidad humana. Esa es la apuesta que Evelyn enseñó y que, con torpeza y luego conciencia, Richard abrazó. Si esta historia te recordó que la confianza y la dignidad pueden transformar organizaciones, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que una conversación honesta en una mesa puede ser el comienzo de algo mucho más grande.